Somos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estudiantes del primer año del programa de Educación Física. En esta ocasión realizaremos una entrevista a la destacada novelista arequipeña. Nos referimos a María Nieves Bustamante, quien es una escritora arequipeña eh, conocida por su novela Jorge o el Hijo del Pueblo. Ejerció por más de 60 años de su vida a la labor periodística, publicando artículos, temas religiosos, literarios e históricos, ¿no? En periódicos y revistas de la época, como lo fueron La Bolsa, El Eco del Misti, El Deber, El Perú Ilustrado, La Opinión Nacional, entre otros, y que se recogen, ¿no?, en estas obras con el objetivo de hacer conocer, ¿no?, el pensamiento de la autora y dar una mirada a la sociedad arequipeña de las postremedias del siglo XIX y albores del siglo XX. El día de hoy tenemos el agrado de poder contactarnos con ella y desde ya le agradecemos por el espacio brindado. Muy buenos días, jóvenes de la Universidad Nacional de San Agustín. El placer es todo mío poder brindarles este espacio, así que adelante con su entrevista. Vamos con la primera pregunta. ¿Nos podría contar cómo fue su infancia? Claro, Huber. A ver. Bueno, yo nací en la aguerrida ciudad de Arequipa, obviamente, en la calle 102 de San Pedro, el 12 de abril de 1861. Yo tuve bastantes hermanas, llamadas María Cecilia, Sara y Livia. De ellas, yo fui la hermana mayor. Crecí en un entorno muy familiar, de mucho amor, con mucha sencillez. Y mi madre en realidad fue una mujer bastante sobreprotectora, ¿no? Tanto que ella nos educó en nuestros primeros años y posterior a ello, pues ya me contrató profesores particulares. Creo que esto me permitió a mí vislumbrar bastantes aspectos de la sociedad en la que yo viví. Exploré bastantes campos de conocimiento y bueno, es allí en donde yo descubro cierta fascinación por la filosofía, la teología, la historia y obviamente la literatura. Es muy interesante lo que nos cuenta. Ahora, ¿cómo fue que decidió entrar al mundo de la literatura? Bueno, como ya les comenté, desde muy pequeña yo ya sentí cierta fascinación, pero bueno, es en la adolescencia en la que yo marco más mi gusto por la literatura. Mis primeros escritos para el medio en la época en la que yo viví, pues no trascendían más que en mi círculo de familia o de maestros, ¿no? Pero a los 18 años es cuando yo escribo una carta dirigida a mi padre. Pero en aquella época él estaba en Cusco, muy lejos de nosotros. Y nosotros estábamos viviendo una época muy dura por la guerra. Entonces yo escribo esta carta tratando de manifestar, ¿no?, la tristeza, la nostalgia y lo duro que era, ¿no?, atravesarlo así. Entonces esta carta llega a mi señor padre y también se las enseña a sus amigos y entre ellos deciden hacerla pública, ¿no? Y es así como se publica esta carta en un periódico. Obviamente no fue escrito con mi nombre, sino que solamente se llegó a publicar como la carta que escribe una hija a su padre, ¿no?, en plena guerra. Esta carta es conocida como Solemnes Ceremonias Fúnebres. Ya, bueno, seguimos para la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía usted cuando escribió Jorge, Hijo del Pueblo?
que, yo lo escribí, si mal no recuerdo, cuando era muy joven, ¿no? Tenía 17 años. Y recuerdo que en esa época había reuniones, ¿no? De señores, tertulias de gente arequipeña que comentaban, ¿no? La realidad que estábamos atravesando. Yo solamente me dedicaba a escuchar aquellas historias de la cruel guerra civil. Y bueno, nació en mí, ¿no? Sentí esa necesidad de expresarlo, ¿no? De expresar el sentido arequipeño que teníamos, ¿no? En aquella guerra. Es por eso que yo decido escribir y como resultado pues obtuve la novela Jorge el Hijo del Pueblo. A pesar de yo ser muy joven, pues la realidad en aquella época era dura y creo yo que éramos más unidos, más conscientes como sociedad. Por ejemplo, mi familia era una familia demasiado católica, bastante ortodoxa, y pues recuerdo que en las cenas conversábamos de política, de realidad nacional, hablábamos de la guerra. Creo que eso me marcó bastante. Bien, sí, sabemos que su obra es digna de ser leída. Y cuéntenos acerca de qué le motivó a escribir esta obra. Bueno, muchas gracias, Linaida, por la pregunta. He tenido la oportunidad de escribir sobre lo que ocurrió en aquellos años cuando desde lejos, yo allá en la capital de Lima, regía el señor Ramón Castilla. Este nos gobernaba sin tener algún conocimiento de cómo vivíamos, ¿no? Es cuando el senador Manuel Ignacio de Vivanco quiso hacerse del poderío en Arequipa, ¿no? Y por ello es que hubo tal masacre que recuerdo claramente, si no me equivoco, fue un 7 de marzo, ¿no? Y ese día yo considero que mereció ser transcrito exactamente como pasó. Recuerdo esa batalla con nuestros pobladores que defendieron nuestra Arequipa del gobierno militar invasor. Obviamente este enfrentamiento terminó con riachuelos de sangre y es por ello, ¿no?, que quise envolverlo en una historia ficticia que a la vez relate, ¿no?, cómo pensábamos, cómo vivíamos y cómo nos enfrentamos. Usted mencionó acerca de Arequipa y de sus gobernadores. ¿Qué significó para usted escribir acerca de nuestra ciudad en todas sus obras? Muy bien, bueno, no sé, no tengo el agrado aún de conocerlos a profundidad, pero imagino que algunos de ustedes deben ser arequipeños, o de repente todos lo son, y no creo que en estas épocas pues hayamos perdido, ¿no?, el espíritu arequipeño, ¿no? Todos los que nacemos al pie de nuestro querido Misti pues nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Desde que nací siempre me he sentido identificada con esta ciudad. Mi familia era de aquí, viví rodeada de la Arequipa tradicional, de la Arequipa católica, y fui partícipe de muchos hechos, ¿no?, históricos. Y por ello no puedo negar que crecí amada, crecí con seres muy queridos que también se sentían orgullosos y me enseñaron a amar a nuestra Arequipa y a sus pobladores, ¿no? Y entonces por eso yo mis obras están muy impregnadas de Arequipa, del carácter de sus pobladores, y también quise a modo de historia, pues también, ¿no?, retratar la realidad social en la que yo me encontraba atravesando, ¿no? Una realidad que yo considero que era digna de ser escrita y que sea, ¿no?, perdurable en el tiempo. Ya, bueno. ¿Qué condecoraciones ha recibido usted por su célebre carrera como escritora?
Bueno, primero que nada quisiera transmitirles, ¿no? A ustedes el hecho de recibir condecoraciones, reconocimientos, pues creo que siempre debemos recibirlo de una manera humilde, ¿no? Y honrada. Bueno, recuerdo que en 1921 se conmemoró el centenario de la independencia nacional, ¿no? De Perú, por lo que el Colegio de Abogados de Arequipa me otorgó una medalla de oro por la obra Jorge el Hijo del Pueblo. Y en realidad para mí fue muy gratificante recibir tal reconocimiento, teniendo en cuenta que pues en aquella época el ser mujer pues te cerraba bastantes oportunidades, era difícil manifestar, ¿no? tu voz, tus pensamientos. Entonces para mí este reconocimiento pues fue muy importante, muy gratificante. Después, el 16 de marzo, en 1933, recuerdo, se instaló una asociación llamada la Unión Femenina de Letras y Artes de Arequipa, en la cual yo fui socia de honor, y es por ello que el 21 de octubre me dan un premio por participar en la primera exposición del libro peruano. Años después, por allá en el 1940, 25 de diciembre, si mal no recuerdo, el Jockey Club de Arequipa organizó un homenaje a la cual asistieron diversas autoridades de Arequipa, el grupo Arequipa y los Rotarios. Y el discurso de presentación estuvo a cargo del historiador Francisco Mostajo, que es quien solicita al Consejo Provincial que se me conceda una pensión vitalicia por ser una escritora con méritos. Y bueno, el recuerdo más preciado que tengo es el de 1947, el 13 de agosto, que en una sesión solemne del Consejo Provincial de Arequipa se rindió un homenaje a la mujer arequipeña, tras lo cual el alcalde me condecoró con el escudo de armas de la ciudad y anunció la incorporación de mi retrato en la galería de ilustres hijos de la ciudad. Obviamente, este hecho, sin duda, es el máximo honor que he recibido, porque siempre he llevado a Arequipa en el corazón y por lo tanto, pues para mí es un placer, un orgullo ser condecorada como hija ilustre de Arequipa. Ha de ser muy orgullosa por aquellas condecoraciones que ha recibido. Bueno, ahora yendo a una pregunta un tema que está capaz que muy alejado de la literatura. ¿Nos podría contar cuál fue su función en la Guerra del Pacífico? Claro. La Guerra del Pacífico, recuerdo que aquí en Arequipa se llegó a formar un grupo de damas arequipeñas, ¿sí? Quienes nos ofrecíamos de manera voluntaria para socorrer a los heridos. Y obviamente yo integré ese grupo por mis valores, ¿no? Los valores en los que yo había crecido en mi familia, por mis valores católicos. Y creo que atravesar esa experiencia como socorrista me inspiró a escribir un artículo, ¿no? En esa época recuerdo que yo trabajaba en el diario La Bolsa y escribí un artículo patriótico, ¿no? Relacionado a la experiencia que yo había atravesado. Y bueno, este hecho en realidad también para mí es importante porque es la primera vez que se publica uno de mis artículos pues bajo mi firma, ¿no? Bajo mi nombre. Entonces, para mí es un artículo muy importante y cargado, ¿no? De valores patrióticos y del espíritu arequipeño, claramente. Interesante lo que nos cuentan, ¿no? Sobre los acontecimientos que sucedieron en aquel entonces. También mencionabas, ¿no? Que en la época que vivió, pues, vivió una manera de vivir muy melancólica, muy triste, ya que
como bien mencionaba, sucedieron muchas cosas como la guerra del Pacífico, la guerra civil, ¿no?, que tuvimos. Debió ser muy triste, ¿no? La pregunta que tengo es, cuando asistió a la ceremonia fúnebre de Miguel Grau, que en aquel entonces pues era un héroe, ¿no?, de la nación en la guerra del Pacífico. ¿Cómo la sintió, ¿no?, al ver que el gran héroe de la nación se nos había alejado, ¿no?, para siempre? ¿Qué nos podría contar sobre ese acontecimiento? Muchas gracias por la pregunta, Flavio. Bueno, es que sí, en realidad creo que ha sido un hecho que ha marcado, ¿no?, bastante. Yo indicaría el estilo, ¿no?, de literatura justamente que yo vengo escribiendo, porque fue duro, ¿no? Atravesar una guerra siempre es duro. La situación, el ambiente es bastante deprimente, bastante nostálgico, saber que nuestros hermanos peruanos, arequipeños, están luchando, ¿no?, allí por nuestro país, por nosotros. Pues asistir a esta ceremonia fúnebre para mí fue un vacío inmenso, ¿no? Yo sentía como si estaría perdiendo a un familiar, ¿no? Bien podría ser a mi madre o a mi padre. Nos dejó una nostalgia que quizás nunca me repondría, ¿no? Todas las personas que estaban en el funeral le lloraban. Fue en realidad un día muy sombrío para toda la nación. Y justamente es este sentimiento, esa desesperación, esa desesperanza que a mí me inspira, ¿no?, a escribir unos versos que, bueno, si me permiten, me encantaría, ¿no?, expresárselos. Desde el acaudalado ciudadano hasta el humilde obrero, desde la respetable matrona hasta la infeliz mujer, acudieron a depositar como ofrenda su dinero, sus joyas, sus ahorros, su pan cotidiano, para contribuir a la compra de un poderoso buque blindado que reemplazase el Monitor, y llevar el nombre del héroe Miguel Grau. Interesante lo que nos cuenta, ¿no?, sobre cómo la población arequipeña, y no solo ellos, sino también nuestro país, ¿no?, realizó un esfuerzo, ¿no?, para poder comprar un barco que en aquel entonces nos faltaba quizás, ¿no?, para combatir en la guerra del Pacífico. Y ya para terminar ya nuestra entrevista, otro de los acontecimientos que también usted vivió fue, ¿no?, la del terremoto del año de 1868. Con respecto a, pues, ¿qué nos podría decir o qué nos podría contar, ¿no?, sobre ese acontecimiento? Que si bien es cierto, quizás no forma parte de la literatura, pero le queríamos escuchar, ¿no?, cómo vivió en esos momentos, ¿no?, tan tristes. Claro, bueno, creo que como arequipeños estamos bastante acostumbrados de repente a tener sismos, ¿no? Vivimos en una ciudad volcánica, altamente sísmica. Sin embargo, eso nunca te prepara, ¿no?, para lo que es un terremoto. Yo recuerdo que eran las 5 de la tarde del 13 de agosto de 1868. Y de improviso, un estremecimiento de tierra puso en alarma a toda la población. Las calles estaban repletas de gente, se dejaba oír gritos de misericordia, de desesperación, desorden total. El movimiento no calmaba, ¿no? Lejos de eso, cada vez era más fuerte y más fuerte, tanto que hasta era difícil mantenerse de pie. Y después de ello, una nube de polvo nos tapa, ¿no?, la visión, nos asfixia con el polvo, no veíamos los rayos solares y todos estábamos desesperados, asustados, angustiados. Obviamente dejó una gran pérdida
de vidas humanas, heridos, pérdidas también de casas, bienes, ¿no? Materiales. En realidad estuve rodeada de gente, ¿no? Que sufría, ¿no? Escenas muy dolorosas de presenciar. Pero obviamente como arequipeños somos fuertes e indomables y supimos ponernos de pie, reconstruimos nuestra hermosa ciudad y también, ¿no? Como les mencionaba, mi época era una época bastante religiosa. Yo siempre he seguido todos los valores religiosos y es por eso que nos uníamos, ¿no? Para ayudar al prójimo y a quien más lo necesitase, ¿no? Es así como el pueblo arequipeño tuvo que atravesar ese terremoto. Sí, quizá muy triste, ¿no? Si bien cierto lo que mencionas, pues Arequipa siempre ha estado en se podría decir, constantemente, ¿no? En movimientos telúricos. Hoy en día también se puede sentir, pero quizás no con la misma intensidad que en aquel entonces, porque mencionas que incluso se cayeron las estructuras, ¿no? Entonces, me imagino que debió ser tan fuerte, ¿no? El movimiento telúrico. Bien, muchas gracias. Para ya terminar, le agradecemos, ¿no? Por la presencia, por el tiempo que usted se dio, ¿no? Para realizar esta pequeña entrevista con nosotros. Y a nombre del grupo, pues le agradecemos muchísimo, que le vaya bien, éxitos en su vida. Muchas gracias. Bueno, en realidad el placer ha sido todo mío, Flavio, Huber, Inaida y Yaritza. Sus preguntas han sido muy interesantes y ha sido un gusto para mí. Espero haber respondido a cada una de sus dudas. Y muchas gracias, ¿no? Por haberme brindado también un espacio para poder contar, ¿no? Mis anécdotas, poder transmitirles, ¿no? La época en la que yo viví. Muchas gracias.